La bendición tempranito. Que uno se levante con el espíritu de que es lunes y que hay cosas que hacer, hay una agenda que hacer y ustedes son parte de nuestra agenda, de paso. Aquí estamos el equipo ya, Pablo Maquini y Nelson Rodríguez. Caballeros, buen día, están ganando las Águilas, ganaron el fin de semana, a mí me encanta esa noticia. Como es lunes, después de eso uno se pone de buen humor. Yo creo que es bueno entrar a los temas sociales, políticos, el deporte ya puede ser más adelante. Siempre hay un Acevedo dispuesto a explicarnos todo. Hoy tenemos que entrar a la realidad política y social, sobre todo que tenemos dos noticias muy buenas. Señor Rodríguez, ¿cómo anda usted? Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Algo me dice, no sé. No, estuve por Santiago, ganó. Por eso fue. Ganó la semifinal el equipo de fútbol, Cibao Fútbol Club. Otra victoria vamos a la final el sábado contra San Cristóbal. Es decir que estamos en fútbol. ¿Tú te acuerdas del récord de San Cristóbal? Sí. Ha llovido. La verdad es que se han convertido en temidos los muchachos de Cibao Fútbol Club. Ahí a ese precio. Han dado una escuela, han dado escuela y nadie quiere jugar contra el Cibao Fútbol Club, donde quiera que van estos días bajar la guardia de estos días y se le suspendió la merienda. ¿Por qué? Bien fácil. Un saludo a mi amigo. Miren, señores, un saludo también a esa gente buena. Estudiando cualquiera pasa. Esa gente buena que nos acompaña desde sus hogares todos los días y que es tan efusiva y comprensiva con uno. Hoy es el día de San Judas Tadeo, el santo patrón de la Policía Nacional. Hay una misa en la catedral, me dicen mis amigos de la uniformada, a las 9 de la mañana. Esa es la única actividad. Y aunque no veo nada por parte ni en los periódicos, hoy es 28 de octubre, está el aniversario de fundación la Universidad Autónoma de Santo Domingo, claro, o la Universidad de Santo Domingo. Sí. La UAS, la 28, la primada de América, aquella, ¿cómo se llama? Postulatum culmine. La UAS cumpliría hoy o cumplirá 481 años. Me imagino que habrá un programa de actividades. Originalmente Universidad Santo Tomás de Aquino, que comenzó en un cuartico ahí con 2 o 3 materias, y teología y latín eran las principales, y miren lo que hoy nuestra universidad estatal, la UAS. Entonces, un saludo a la gente de la Policía Nacional en el día de su santo patrón, y un saludo a la gente de la UAS, a la señora rectora maestra Emma Polanco, en este 481 aniversario de la UAS, fundada en 1538. Y entrando en materia, yo quiero comenzar con algo del cáncer de mama, señores. En el fin de semana fui tocado por una realidad. Me trajeron a colación una serie de testimonios del entorno familiar, de la gente amiga. Y yo dije, verdaderamente, ese es un tema al que hay que prestarle atención, mucha atención. Y me llena de satisfacción que se está convirtiendo en algo masivo. Ustedes han visto octubre, mes de prevención del cáncer de mama, los edificios públicos mayormente, aunque también muchos privados, con el color rosado. Pero me llamó la atención eso que está en pantalla. Eso fue una marcha masiva en San Francisco de Macorís, celebrada ayer. Entonces yo dije, miren cómo se está colectivizando este clamor. Eso fue organizado por el Patronato de Lucha contra el Cáncer de la región nordeste. Y creo que actividades de ese tipo que involucren a toda la sociedad, que involucren a toda la comunidad, es lo que mejor va a llevar conciencia a la gente de lo maligno del cáncer. Esa actividad, aunque predomina el color rosado, es contra el cáncer en sentido general, pero al celebrarse en el mes de la prevención de la lucha contra el cáncer de mama, predomina el color rosado. Hubo algunos discursos, las clubes, las asociaciones, institutos, todo el mundo participó. Miren qué bonita actividad en San Francisco de Macorís. Entonces, así es que debe ser. Y otro de los temas del fin de semana que me llenó de inspiración para este comentario fue una actividad que se hizo
en la zona franca industrial de Santiago, en el Parque Industrial Víctor Espaillat, en Mera. Una actividad que ya llevan varios años, pero que este año le quedó a la perfección. Involucran a centenares de trabajadores de la zona franca en la lucha contra el cáncer, y ya se ha hecho famoso el lazo masivo de la zona franca. Vamos a ver parte de esas actividades y al final, miren qué hermoso gesto y qué bien coordinado ese lazo de todo el personal, de los obreros y obreras de la zona franca. Póngame ahí lo de Santiago, al favor. Fue el viernes pasado. Con esta campaña ganamos más familias saludables y sumamos más sobrevivientes. Recuerden que esta lucha por la salud nunca termina. Muchas gracias por su entusiasmo y por acompañarnos siempre en todos estos procesos. Y yo quiero que ustedes le digan al cáncer, como yo le dije, te equivocaste de mujer y vamos a celebrar la vida. Bueno, ahí está, centenares de mujeres de la zona franca, en ese lazo rosado, bonito, el testimonio de Juana Cecilia Pichardo. Ella fue atacada por el cáncer de mama en el 2016 y le dijo no, y que te equivocaste. Pero mucha gente se ha quedado en el camino. Yo quiero finalizar relatando 3 episodios de 3 personas amigas, 2 de las cuales cayeron en el camino y una tercera es un testimonio viviente. Yo recuerdo en esta fecha, en este tiempo, a Noris Céspedes, mi vecina académica, maestra, una intelectual, batalló contra el cáncer de mama, y cuando le dijeron que ya no se podía, ella no se rindió. Noris escuchó que en Alemania había una serie de experimentos y que por ahí era. Y ella, de manera muy práctica, sacó una lista de 70 personas amigas. Me dijo, Nelson, a ti te tocan tantos dólares. Y cogió para Alemania Noris, después de haber hecho esa actividad de finanzas. Y allá cayó vencida en territorio alemán. Esos nuevos experimentos no dieron resultado, pero resalto a Noris porque batalló. Lo que tuvimos cerca de ella nunca se rindió, nunca se rindió. Y recuerdo en la fecha también a Mariela Ovalle, mi vecina, de ventana a ventana. La madre de los amigos de mis hijos de infancia. Y a Mariela la vimos fallecer minuto a minuto. Señores, ese elemento, ese quejido de la madrugada, y cayó Mariela. Entonces, eso toca a uno. Y cuando hablamos del tema, nos llena de recuerdos. Y hay un tercer testimonio, viviente. Ayer compartimos mucho con Mayerlin Fernández. Ella le ganó la batalla al cáncer de mama. Mayerlin, que es la madre de María Laura, la adolescente especial que es madrina de las Águilas, la esposa de Francisco Vázquez, Chico. Entonces es una historia familiar, porque somos de la familia, todos, Vázquez, Fernández. Ahí la acompañamos, luchamos, y ella logró vencer el cáncer. Entonces traiga colación a Mayerlin, porque se dice prevención, tóquense. Mayerlin, cuando se le descubrió el cáncer de mama, era casi imperceptible, dos pequeñísimos nódulos, y batalló, perdió parte de su cuerpo, y ahí está ella, con una historia dramática, que me dice su esposo, Francisco, que hay 2 cosas que no tienen precio. Comenzando porque hay que luchar para descubrir temprano a ese enemigo, porque el caso de ella era prácticamente imperceptible. Entonces ella dice Francisco, su esposo, que el mejor
doctor, el mejor medicamento es el acompañamiento familiar. Es una actividad prácticamente ruinosa para cualquier familia de clase media, pero él dice que a pesar de los tratamientos especializados, a pesar de todo lo que se luchó con Marjorie, la que la salvó fue ese aliento, ese acompañamiento de la familia. Entonces, vaya hoy nuestro saludo a la gente de San Francisco, la gente de la zona franca de Santiago, vaya nuestro saludo in memoriam a Nori Céspedes y a Mariela, y un saludo de aquí tan llena de vida, tan vigorosa que está a Marjorie Fernández. Entonces, salud y larga vida, y que ojalá que su testimonio sirva a muchas mujeres. Sabes, Nelson, Pablo, que pese a todo ese insistir de las campañas, sigue siendo una preocupación que muchas mujeres no sienten el ánimo, la iniciativa de hacerse ese autoanálisis o de visitar al médico cuando se hacen esas jornadas. Y por eso se estimula tanto jornadas gratuitas durante este mes y en distintas temporadas también. Ese es el gran kit del asunto, identificarlo a tiempo y que las mujeres sepan que de rigor tienen que hacerse ese examen. Es un tema de salud pública porque es una enfermedad de alto costo y por eso entonces hay que también estimular y comprometer a las autoridades a que en cada jurisdicción de salud se haga permanentemente esto. Hay muchísimos cánceres, pero siempre sabemos que el de mama está llevando la carrera demasiado rápido. Así que saludar todo lo que ha significado para el movimiento el mes de octubre y que si usted no lo hizo en octubre, se lance, tome la iniciativa y se haga ese análisis. Lo cierto es que la política, la economía, la política global y la local está tan enmarañada. En el caso dominicano, este nuevo escenario presenta elementos tan lamentables que no es casual que aquí hayamos comenzado por lo social, como buscando una buena noticia donde quiera que esté, y la encontramos con todo lo que está ocurriendo en torno al cáncer de mama, la solidaridad, la militancia, todo eso que uno saluda muy mucho. Hay que destacar lo mucho que ha avanzado la ciudadanía en esto de concienciar, como dicen los españoles, de llevar conciencia a los ciudadanos y a las ciudadanas, que meto los ciudadanos porque también hay cáncer de seno en hombres, minoritario, pero sí hay un porcentaje. Pero me parece maravilloso lo mucho que hemos estado avanzando, lo mucho que se ha hecho en promoción desde el Estado, pero hay un gran avance que se ha convertido en un gran logro, pero que claro, tiene un altísimo costo y a veces pues hay una lentitud en ese proceso, y el gobierno debe saber que ya eso es algo que el país logró, alcanzó una demanda cumplida, algo que se ha cumplido y que es muy difícil para un gobierno echar hacia atrás. Yo estoy hablando de que si hay algo muy positivo en los últimos gobiernos ha sido este bendito, y lo de bendito dicho con toda la cristiana, el sentido cristiano de la palabra, es este programa de proteger, de ayudar, de acompañar a la gente que padece enfermedad de alto costo. Eso era una cosa y sigue siendo un asunto terrible. De repente comenzó a funcionar eso y se han salvado muchísimas vidas. Lamentablemente faltan recursos. Yo recuerdo que hace un tiempo iban más de 2.000 millones de pesos solo en ese aspecto, en esa parte, ¿no? En ese ítems. Entonces, bueno, esto hay que seguir reforzándolo porque sí que es algo muy, muy positivo y que gracias a Dios ya el ciudadano común lo ve como debe verlo, como una responsabilidad del gobierno de hacer eso, porque los mayores recordamos lo que era una enfermedad de alto costo hace 20, 25 años. No hay dinero, bueno, se enviaba para su casa y se compraba morfina. Y eso es algo que es espeluznante. Uno recuerda porque todos tenemos nuestras historias familiares o de vecinos desgarradoras. Entonces aquí se ha logrado avanzar en esto y qué bueno que ya sea una demanda de la gente. La gente se le planta al gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto está lento? Entonces es maravilloso porque así es que avanzan
avanzan los pueblos. Ya el día que aquí el próximo ministro de Obras Públicas se le ocurra quitar el servicio que se presta a cualquier señor que va manejando su carro de aquí a Baní o de aquí a Punta Cana y se le dañe, y llega un par de camionetas con mecánicos a resolver el problema, eso no se veía hace 10 años. Pero qué bueno que así es que avanzan las cosas, así es que avanzan los países. Entonces, estamos un poco comenzando por ahí para huirle al tema de este nuevo escenario político local con esta reedición de Frente Patriótico, el PDVC apoyando al innombrable nietísimo del más innombrable todavía. Pero yo tengo una buena, y es que han bajado las muertes maternas en 24 hospitales en la red. Señor Rodríguez, si usted se pensaba que me iba a echar guararé con buenas noticias, yo le traje la mía. Es un estudio realizado por UNICEF, es decir, que eso saca la politicaría de la información, donde se determina que en 24 hospitales de la red las muertes maternas se redujeron en un 31%, con 33 menos, y las neonatales en un 25%, con 500 muertes menos. Los hospitales de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales son los que tienen mayor reducción en la mortalidad neonatal, con un 46%, y por ahí sigue el informe. Lo que quiere decir que cuando se quiere, se puede. Todo eso se puede mejorar, se puede precisar. Nosotros tenemos de invitado hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano. Entre muchas cosas le preguntaremos sobre lo del régimen de consecuencias, que vi entre las explicaciones de este avance, no vi, pero quizás fue que no lo pusieron, lo del asunto del régimen de consecuencias. O sea, las razones por las cuales se ha mejorado todo esto tiene que ver con contratación de más de 1.500 especialistas, capacitación de 1.300 colaboradores, desarrollo e intercambio de buenas prácticas, control de normas de bioseguridad, cumplimiento de guardias presenciales, atención, psicoprofilaxis del parto, recordatorio visual, y por ahí sigue, pero no vi lo del régimen de consecuencias que ayuda mucho, todo el mundo lo sabe, pero quería para que el señor Rodríguez no me esté echando guararé con buenas noticias. Esa sí que es buena, las dos son maravillosas, pero ojalá que aquí es una pena que seamos muy reactivos. O sea, tenemos el gran problema, tocamos fondo, entonces hay una reacción. Bueno, por lo menos reaccionamos. Pero aquí lo bueno de este país es que gracias al informe Atalía, a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, a todas las encuestas de trabajo que se hacen desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio Nacional, las privadas de los grupos empresariales, la de la Embajada y la María Santísima, aquí sabemos lo que hay que hacer. El asunto es cuál gobierno y si también los ciudadanos estamos dispuestos a pagar el precio de hacer lo que se tenga que hacer para avanzar, para resolver nuestros grandes problemas, porque el problema es que a grandes males, grandes soluciones, y las grandes soluciones a alguien afectan. Para usted ayudar a las grandes masas, alguna minoría ha de ser afectada, y si por ahí nos metemos en el asunto de la presión fiscal, pues ahí ya ustedes verán lo que es canela fina. Ahí vi a Ricardo Lagos, un excelente presidente chileno que la historia le guarda un lugar especial sobre la vida de ese país, de su país, hablando del asunto de la presión fiscal. Y él recordaba con alegría cómo en España, cuando Felipe González llegó, en los 13, 14 años que tuvo Felipe González del PSOE como presidente, logró subir un punto, oigan qué bonito, eso es poesía de la buena, un punto a la presión tributaria cada año. Entonces, cuando salió la presión tributaria en España, había llegado cerca de 40%, 30 y tantos. Entonces, así sí se compone el son. Entonces, Ricardo Lagos se lamentaba, ponía el ejemplo maravilloso de cómo en España el PSOE, con el monstruo de Franco detrás, eso unificó al pueblo español, se hizo el milagro de la transición democrática, y sirvió el monstruo de Franco
apretando un poco, presionando, o sea, hazlo bien o si no entro yo otra vez, que se logró eso. Eso no se logró en Chile. En Chile, donde el mismo Ricardo Lagos recordaba y lamentaba, señores, miren, es que una vez siendo yo presidente, hicimos una recepción en Palacio y yo era el presidente y el ministro de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio. Todavía en ese momento, ya con la democracia encima, era Augusto Pinochet. Es como don Juan presidente y Rafael Leonidas Trujillo, jefe del Congreso Nacional. Entonces él lamentaba todo esto, pero hacía énfasis en lo de la presión tributaria, que es, entre otros muchos problemas, el problema nacional. Nosotros estamos a la mitad del promedio de la presión tributaria continental. Y por ahí prende, bueno, pero los gobiernos huyen y mucho al bendito tema de subir la presión fiscal, porque significa afectar sectores, y unos sectores que lo primero que le van a decir, hey, señor gobierno, sí, vamos a hablar de pacto fiscal, pero ¿y usted va a transparentar mejor sus inversiones, su gasto? Y la calidad de su gasto usted lo va a mejorar, y por eso ustedes ven que pasa el tiempo y los gobiernos no hay manera de que lleven a la práctica un mandato casi constitucional, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo está constitucionalizada. Entonces ahí llegamos a donde estamos. Llama la atención lo que está pasando en el mundo. Se habla si es un asunto de contagio, de conspiración, pero lo cierto es que el escenario mundial no puede estar más enreversado. Terrible. Esto no está fácil. Rápidamente, para que ustedes vean, por ejemplo, hay razones extrañísimas para tener al mundo occidental en una situación deplorable. Por ejemplo, en la India hay un lío del carajo. ¿Por qué? Por el aumento en el precio, oigan, ¿de qué? De las cebollas. En Egipto el problema es porque hay problemas con el precio del trigo. En Ecuador, ya lo sabemos, todo comenzó por el precio de la gasolina. El gasóleo fue el tema en Francia, los chalecos amarillos. En el Líbano, por un impuesto al uso del WhatsApp. Óigame cómo es que va el mundo de hoy. Por ahí esa fue la chispita. Y ustedes agarran la adopción de la ley de extradición en Hong Kong. Tiene a Hong Kong en el escenario que ustedes están mirando, para no hablar de lo que está pasando en Bolivia con las elecciones y en Rusia también, o el caso de España con los líderes catalanes presos, y por ahí sigue el mundo. Ese es el escenario mundial donde se está hablando de qué está ocurriendo. ¿Contagio, el efecto dominó, o hay una gran conspiración? Que alguien decía, pero ¿cómo ustedes pueden estar acusando a Venezuela, que no puede con su alma, de estar al frente de una conspiración continental? Yo creo que más Moisés Naín lo explica muy bien hoy en El País. Esto tiene que ver más con viejas insatisfacciones, con un hartazgo del ciudadano hacia la democracia, e incluso ya en las recientes investigaciones y encuestas del Latino Barómetro se expresa el grado de insatisfacción del ciudadano hacia la democracia y la incredulidad del ciudadano hacia la democracia. Por eso el mundo está cambiando, y en República Dominicana lo tenemos. De repente Quique Antún es el número 2 de la candidatura de Leonel Fernández. El PQDC de Juan Cohen tiene como presidente al innombrable nietísimo del sátrapa más legendario y sanguinario que recuerda la historia del siglo XX en América Latina, y cuidado si en el mundo. Y de repente está todo enmarañado. Ya aquel bipartidismo ha pasado a la historia. Eso es bueno. Lo único que todas estas reflexiones nos llevan a una gran pregunta. Bueno, ¿en qué terminará la cosa? Ese es un buen tema. ¿En qué va a terminar esto? Podría ser un tema para desarrollar despacito el día de mañana. Pero ahora sí que vale la pena repetir, como tantas otras veces, la bendita expresión
de uruguaya. Uno lo vio en un graffiti en Palermo. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y ahora no sabemos qué puede ocurrir y qué va a ocurrir en República Dominicana de aquí a mayo. Nadie lo sabe, pero el escenario no puede estar más enmarañado. Bueno, el fin de semana estuvo abundante en proclamaciones de candidaturas. Si usted ve todas esas siglas que tuvieron en movimiento, me parece como a la sopa de letras. ¿Usted se acuerda? Una sopa de letras. Sopas Campbell. Campbell, que era muy buena hasta que se pusieron tan caras. Ahí le cambió el sabor de una vez. Entonces, mire, el PTD, el partido que se va a llamar ahora La Fuerza del Pueblo, proclamó a Leonel Fernández. A propósito, un grupo de dirigentes hizo una rueda de prensa, denunció que ellos no fueron parte de ese negocio, eso fue lo que dijeron, y que además no están enterados de sobre qué base se hizo esa alianza. El PUN de Corporán también apoyó a Leonel, el BIS de Peñaguaba y el Partido Reformista. Es muy significativo porque yo decía aquí el viernes, si mal no recuerdo, que Quique nada y muere a la orilla, inmediatamente apoyando a otro con todo lo que eso implica. Del lado del PRM, el Partido Humanista, Dominicano por el Cambio y la Alianza por la Democracia de Maspuí apoyaron a Luis Abinader. Me llamó la atención de que Maspuí dice que van a formar un frente para antifraude electoral, para asegurar la voluntad del pueblo que no sea alterada como sucedió en el 90, en el 94, en el 12, el 16 y ahora en octubre. O sea, un frente antifraude. Bueno, entonces, si es sobre esa base la alianza, habría que explicar mejor. Guillermo Moreno se va solo con su alianza País. Eso es muy bueno. Y yo al amigo Guillermo Moreno le he aconsejado eso. Váyase solo y que le cuente los votos. Y quién sabe si después, en una segunda vuelta, usted juega un papel. Ahora, hay que hablar con Guillermo para la segunda vuelta. Sí, hay que decirle don Guillermo, ¿cómo se siente? El PRD hizo sus convenciones, no escogió el candidato presidencial, se guardó ese clavito para el final. Y ya hablaba Pablo del PNBC, que va a llevar a Ramfis Trujillo Domínguez. Un saludo a Cohen, el jefe. Duele, compañero. No, Cohen siempre le ha ido mal, o le hacen un lío, una cosa, por él amarró temprano. Lo pagaron no, pero con Cohen y el PNBC no ha habido denuncia como se hizo con el otro partido que lo postuló, que hablaron y que cuántos millones de dólares. Con Cohen no se ha dicho eso. Faltan detalles, que es lo importante, porque se dieron toda esta coalición, toda esta alianza. Pero yo no he escuchado una sola letra de sobre qué base y a cambio de qué se alían o se enlían, diría yo. Entonces, lo más propio es que dice, nosotros apoyamos a Leonel o apoyamos a Abinader sobre la base de este programa, Seguridad Ciudadana, más empleo y una cuota del poder, porque me imagino que en el fondo ahí está. Llévame el candidato aquí, dame esto aquí. Miren que ya el hijo de Leonel va a ser el candidato por la circunscripción 1 del Partido Reformista. Los 28 años ya está en una boleta electoral. Yo creo que Quique, ahí hay un problema, porque la Junta dice que es uno de los partidos que personifica la alianza. O será la Fuerza del Pueblo o será Quique, que va sobre esa base, que va a inscribirse a la Junta Central Electoral. Faltan detalles, vamos a ver en los próximos días. Yo creo que ha faltado en todo este brejete democracia interna de los partidos, en sus alianzas, en sus acuerdos de aposento, en la candidatura reservada, en las encuestas, pero esperemos en los próximos días. Mientras tanto, miren a Leonel discursiando a los reformistas. Me llamó la atención que Leonel dijo que llegó el tiempo de pasar la antorcha al pueblo dominicano. Entonces él está haciendo un símil que es el pueblo dominicano, o sea, que le pasen la antorcha a él. Y en el acto del PTD leyó un par de párrafos de la declaración de principio del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ahora Leonel reniega todo su pasado y se presenta como un demócrata a carta cabal por la transparencia, por la democracia. Yo creo que debió haber un poco de autocrítica. Me gustó el artículo de Guillermo Moreno hoy en Diario Libre. No hay un solo PLD, hay dos PLD, uno que es este y el otro PLD que es el de Leonel, dice Guillermo, que hereda todo y pone un rosario de cosas de las cuales
no hay manera de que se pueda renegar. Pero en los próximos días seguiremos informando porque faltan todos los detalles. Solamente sabemos que estos partidos apoyan a estos candidatos, pero ¿a cambio de qué? Ahora, Nelson, estábamos hablando ahorita del tema de las ideologías, de cómo esto de las ideologías importa poco y yo presenté todos los problemas que hay en Occidente, en los gobiernos y los pueblos de Occidente, y ahí hay derecha, izquierda, centro, mancos, de todo. Entonces en la República Dominicana ya no va más de eso, es el caso de Fernández. O sea, Fernández es el candidato de un partido de casi extrema izquierda, militante del Partido del Trabajador, el Partido del Trabajo Dominicano, de inspiración Enver Hoxha, con influencia de Mao Zedong y mucho de Carlos Marx, más algo de Brezhnev y de Stalin. Todo eso ahí metido en ese lío de los partidos de la izquierda con o sin comillas, ¿no? Entonces ese señor va al PTD y bueno, y recibe el mandato y se convierte en frente, muy bien. Pero de repente, 72 horas después, ese señor está al lado, presentado por Quique Antún, por el Partido Reformista, la reedición fúnebre del Frente Patriótico. Y tú dices, ¿y dónde están? Esto, lo que está pasando en la política dominicana, lo que remite es a Groucho Marx, con aquella frase lapidaria de que yo tengo mis principios. Ahora, si a usted no le gusta, dígame lo que yo tengo otros. Entonces, aquí no hay ni derecha ni izquierda. Tú te puedes reunir con la extrema izquierda, con el centro, pasar de Miguel Mejía a Pellegrín, cruzar por el Elías Wessing y mandar a buscar a Guayubín, que ya no va a estar ahí. En definitiva, lo cierto es que uno no sabe qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, donde ahora sí es verdad que no sabemos en qué va a parar la cosa, porque ahora sí es verdad que todo es posible. Y por esa misma razón es que esos acuerdos de aposento no los conoceremos probablemente ni ahora ni después, porque no se han aliado en función de un programa de gobierno, se han aliado en función de intereses específicos y partición del pastel. Y esa partición del pastel no necesariamente significa una mejora para usted y para mí. Decía Pablo ahorita que ¿a dónde iremos a parar? Bueno, yo no sé dónde, pero de momento sí les puedo advertir dónde va la cosa. La cosa va en la entrevista principal en salud, porque entre las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad Social, que usted tiene que enterarse de lo que viene por ahí, lo que recién también dijo Pablo, del mundo de las muertes versus mejoras neonatal y las madres y tantas cosas de salud que tenemos que hablar, el presidente del Colegio Médico Dominicano tiene un largo y buen tendido conversatorio en la entrevista principal. El doctor Wilson Roa, en breve. Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano, es nuestro invitado de hoy. Lo llamamos de urgencia porque hay una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hay informaciones sobre la reducción de muertes maternas y neonatales. Hay planes para equipar mejor los hospitales y muchas cosas más. Entonces, bienvenido, señor Roa. Gracias. Entonces, ¿me permite la primera pregunta? Dirija usted. No, lo que pasa es que tengo entendido que estamos a la puerta de las elecciones del Colegio Médico. Así es. Entonces, yo no sé si habrá reelección o usted tiene un delfín. No, allá no hay reelección. No hay reelección, ni tiene un pupilo. Bueno, los médicos tienen 3 posibilidades en este momento a elegir, y la libertad de expresar su voto es individual. Oh, está muy equilibrado. ¿Y la del presidente Roa cuál es? Equilibrio en el Colegio Médico Dominicano y tratar de que entre el caos, la irracionalidad y el ordenamiento institucional, esta última parte sea fortalecida. Se oyó bonito, pero ¿a cuál de los precandidatos usted favorece? Bueno, nosotros estamos favoreciendo el fortalecimiento institucional. La doctora Carmen Díaz y el doctor Santos Ramírez representan la línea que nosotros hemos venido desarrollando.
¿En qué se diferencia la posición de ellos? ¿Son más? Porque ellos se han dado cuenta que el colegio médico es una institución con dos funciones fundamentales, que son asesorar al Estado en materia de salud y defender la mejoría laboral y de vida de sus agremiados. El colegio médico no tiene ninguna otra función. Asesora al Estado en materia de salud para mejoría de la salud de la población. Eso se hace. Es buena. Lo que pasa porque es que lo segundo se da por descontado, por supuesto, pero esa comunicación es buena, ustedes ayudan. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos... Su amigo Sánchez Cárdenas, Chanel, conversan. Funcionarios. Sí, funcionarios. Funcionarios. Y no son amigos suyos. No somos enemigos, no somos amigos, pero somos... Cordiales, relaciones cordiales. Tenemos buena relación porque ese debe ser parte del rol de la institución. Exacto. Y ese rol nosotros tenemos que jugarlo. ¿Y cómo se está jugando esa parte? Porque la otra la conocemos. Esa parte de colaboración, comunicación cordial, cooperación. Se ha avanzado porque esta es una gestión de las pocas que han hecho propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas tangibles y tú eres testigo porque aquí la hemos discutido parte, sobre la atención primaria con carácter público. Hemos hecho propuestas sobre la atención escolar en salud. El Estado tiene 2.8 millones de niños en las escuelas, que representan el 36% de la población más vulnerable. Y nosotros le hicimos una propuesta al Ministerio de Salud y de Educación. ¿En qué consistió y la tomaron en cuenta? Bueno, estamos pendientes de hacer la discusión ahora. Pero es una propuesta que plantea dar el salto que en 18 años la ley no ha dado. ¿En qué consiste? Bueno, la prevención, la educación y la promoción de la salud en la población o en una de las franjas más vulnerables de la población. ¿Usted considera que la escuela tiene que estar más cerca o viceversa del hospital, de la consulta, de la unidad de atención primaria? Porque están ahí los carajitos, o sea, ahí es el momento. Pero no solo eso, sino que está cautivo. Y hay un 4% que se destinó del presupuesto nacional a educación, entonces no hay excusa. Y tenemos 36% de la población más vulnerable, donde se expresa la gran cantidad de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, si tú logras proteger el 36%, tú has dado el salto que en 18 años la ley no ha podido facilitar. Doctor Roa, uno de los motivos de su presencia aquí es que durante el fin de semana hemos visto reseñas de la prensa de una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social. No la tenemos a mano, no la conocemos en detalle, aunque los medios que la han tratado, principalmente Diario Libre y El Día, dicen que ellos tienen esa resolución y la han desglosado. Dice que aumentaron la cápita en el régimen contributivo. Así es. Más de 30 procedimientos nuevos. 36. Incluso los honorarios médicos también le aumentaron. Aunque vi un médico protestando y que 200 pesos. Es una vergüenza. Dijo, mira, ¿usted podía ayudarnos a entender esa resolución que no se conoce en detalle? Mira, lo que pasa es que hay incomprensión sobre los pasos que tú das para ordenar cosas. Nosotros tenemos la ley desde el 2001. Tenemos ya unos 18 años que fue promulgada. Se promulgó en el 2003, lo que quiere decir que son unos 15 años promulgada. Y en ese tiempo se ha aumentado la cápita 8 veces. Y a los médicos no se le ha aumentado un peso de los honorarios. Por eso, desde el 2003 que se promulga la ley a la fecha, lo que cobra un médico por una consulta, una intermediaria, son 300 pesos sin los impuestos. En el 2004, ¿cuánto cobraba? 300 pesos. ¿Le aumentan 200 ahora? Sí. Entonces voy allá. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros hemos presionado vía el Ministerio de Trabajo, porque ustedes hablaban ahorita de régimen de consecuencias. Sí. Eso es lo que aquí no hay. Entonces, se identificaron unas 500 y tantas empresas que están registradas en la Seguridad Social, pagando a sus empleados en base a colaboraciones financieras. O sea, yo te nombro a ti como un colaborador con 2,000 pesos. Aunque tú estás ganando en la empresa 30,000. La empresa te hace retención de los 30,000, pero le paga la Seguridad Social en base al registro, que son 2,000 y paga 200 pesos. Y 300 y 400 y 100 pesos. Nosotros ahora logramos
una resolución en el Consejo, y esto lo tiene que saber el país, que va a tipificar esas empresas para obligarlas a que paguen la seguridad social a sus empleados en base al salario mínimo, no al salario real que cobran, porque la seguridad social, no sé si ustedes han visto un sticker que nosotros grabamos hace mucho tiempo que dice que es la gran estafa del siglo, y eso hoy no es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí se aprueba esa resolución, y esa resolución era para recaudar fondos para modificar la cápita sin que el paciente ponga un peso, para modificar los tarifarios de las clínicas y para modificar los honorarios de los médicos. ¿Qué establece esa resolución? Ese dinero que se ha recaudado, un 15% para los análisis y procedimientos de imagen de las clínicas, 300 pesos de aumento a las habitaciones y 200 pesos a los médicos. ¿Qué ocurre? Que los 200 pesos a los médicos, si tú se los distribuyes a procedimientos, es decir, a cirugía y demás procedimientos que se derivan, eso te da para hacer un aumento de un 30 a un 40% del tarifario que actualmente cobran. Pero ¿qué resulta? Que la minoría son los que hacemos procedimientos. Oye bien lo que te digo. ¿Qué nosotros planteamos? Que ese aumento de los 200 pesos, porque el dinero recaudado solo alcanzaba para 200 pesos para los honorarios, que se le aplicara la consulta. ¿Y la consulta cómo va a quedar? Voy ahora. La consulta son 10 millones mensuales en promedio. Cuando tú le aumentas, y se le paga al médico 300 pesos brutos, cuando tú le aumentas los 200 pesos, a los 300 son 500. ¿Qué quiere decir? Que los 200 pesos aplicados a los 10 millones mensuales de consulta son 2.000 millones de pesos y unos chelitos distribuidos a nivel nacional entre todos los médicos que dan consulta. El dinero no alcanzó para los procedimientos, pero cuando tú le metes el lápiz a los 200 pesos por mes, multiplícalo por año para que tú veas que son sobre los 24.000 millones de pesos en consulta, porque son 10 millones de consultas. ¿Y por qué preferimos la consulta? Porque todo médico que ejerce la medicina da consulta, pero todos los médicos que ejercen medicina no hacen procedimiento. O sea, yo voy a quirófano, porque yo soy ginecólogo, pero si tú eres internista, tú no vas a quirófano, tú no haces procedimiento, salvo un electrocardiograma. O sea que ha habido un aumento, pero se ha quedado en procedimientos que en la práctica no beneficia tanto a la gran mayoría de los médicos, sino que se queda en lo fundamental a los que hacen procedimientos. Eso no, dejamos los procedimientos aparte. Lo pusieron a la consulta. Y se lo pusimos a la consulta porque el impacto es para todo lo que ejerce la medicina. ¿Y va a ser así? Así, no, va a ser, no, es así. Ya es así. Es así. Entonces, y eso representa 2.000 millones mensuales, que no es mucho dinero. ¿Y a qué por ciento de los médicos más o menos? Son unos 8.000 médicos, 8.500 médicos que elaboramos para el sector privado, para el régimen contributivo. 8.500 médicos, 2.000 millones no es mucho dinero, pero 24.000 al año, distribúyelo. Lo que usted nos dice que favorece esa resolución ahora, a los médicos y por lo cual el colegio pero hay otra facilidad también, y es que hay 36 procedimientos nuevos incluidos. Esos 36 procedimientos benefician a los médicos porque son quienes los hacen, benefician a la clínica porque es quien da la hotelería, pero beneficia al paciente porque es el que recibe el procedimiento. Y se hicieron una inclusión de 13 fármacos, incluidos 2 de alto costo, que serán financiados con esta cápita también. Al paciente no se le agregó un peso. Y lo que se establece es que el 10% le corresponde a las intermediarias. Pero eso es una ley, eso no es que yo quiera o no quiera. Es la ley que dice eso. La ley aquí es buena para una
y no es buena para otra. Lo único que la ley aquí en este país está determinada en su aplicación por la correlación de fuerza. ¿Cuándo entra en vigencia la resolución? El día 1 de este mes, que entra ahora, noviembre. Y es bueno resaltar que del 2003 a la fecha se han hecho 8 aumentos de cápita y nunca se había hecho un aumento de 1 centavo para médicos ni para nadie, sino para las intermediarias. O sea que hay que saludar que mejor tarde que nunca. Esto no se es, ha hecho lo que no se había hecho. Se ha hecho, ese es un paso que nunca en la historia de la seguridad social lo habíamos logrado. Que ese no es el que aspiramos. Aspiramos a que haya una seguridad social para el paciente, porque es el que financia, para el médico y el personal que dé el servicio, regulado por el Estado. Evidentemente que a eso aspiramos, pero eso será una correlación de fuerza que tiene que virarlo, porque es un problema de política pública, no es un problema gremial. Yo creo que eso corona su gestión. No, todavía no hemos concluido. No las coronas todavía. La entrega. Quedan días. El 8 de diciembre. Sí, ya no alcanza para más. Hoy, ¿qué más va a ser? Lo que quedan son 3 No, todavía quedan algunos. ¿Qué usted tiene en carpeta? Porque la atención primaria ya usted lo deja eso para después. Bueno, lo que pasa es que la atención primaria no es una responsabilidad exclusiva de médicos. Es una responsabilidad de ustedes también, de la población. Porque la atención primaria es un derecho de política pública y que debe ser dirigida por el Estado. Nosotros en eso somos categóricos y somos intransigentes. Nosotros no aceptamos seguridad social, atención primaria, sino es para que el Estado la dirija y le garantice a la población más vulnerable su protección. Entonces, en este mes y alguito, ¿cómo va a cerrar el en grande a su presidencia? ¿Qué falta? En grande. ¿Qué falta por ver? Porque lo de atención primaria... Nosotros estamos obligados, óyeme aquí, dime, a ver. Y Nelson, nosotros estamos obligados en el tiempo que queda a anunciarle al país y a los médicos una respuesta sobre la implementación de la pensión que no sea por decreto. Explíquese eso. Que sea por ley. Nosotros tenemos leyes que establecen... ¿Es automático una ley? Sí, eso hay que implementarlo ahora, para el año que viene, pero anunciado en esta gestión. ¿Y hay posibilidades? En esta semana te darás cuenta. Sí. ¿Con cuántas huelgas se despide usted? Una huelga. Una sola. Una huelga nacional al capital financiero. Porque nosotros tenemos la cultura de alegremente decir, mañana hay una huelga, sí, pero al Robert Reed. Y yo te digo, ¿y por qué tú no se la haces a Sedimar? ¿Y por qué tú no se la haces a Corazones Unidos y al Abreu? Al Robert Reed, donde van los del Gualey, Guachupita, La Cañita y demás. Entonces, en algún momento, los de arriba tienen que sentir que a los de abajo les duele. Y por eso la huelga de nosotros. Usted está preclaro hoy, doctor. Hoy está, la tenemos difícil para enfrentarnos, porque hoy usted está en la cosa. Pero ¿qué le parece esto que ha ocurrido, este informe de UNICEF, de la mejoría en lo que es una vergüenza nacional? Porque es una meta, este asunto de la muerte, la mejoría en la disminución de la muerte. Miren, señor, lo primero que hay que decirle al país es que la muerte de un solo caso prevenible es una derrota para el sistema. Es lo primero que hay que saber. Y si tú quieres saber que eso es así, ve pregúntale al familiar y al entorno del que se le muere un familiar, que es prevenible. Eso es la derrota más grande. A ti poco te importa un sistema donde tú pierdes un familiar que es prevenible y que tú no pudiste corregir. Es lo primero. Lo segundo es que quien dé el servicio son los profesionales del sector salud y los auxiliares. Nadie más da servicio en los hospitales, porque recuérdense que tenemos un modelo asistencial. Es enférmate para ver si puedo corregirte. Esa es la realidad, cruda. Entonces, el haber reducido la mortalidad materna en un 31% y un 25 y tanto la mortalidad neonatal y perinatal, eso es un avance. Nosotros hemos hecho grandes propuestas de cómo ir definiendo el ordenamiento de un sistema de salud que al país le falta, porque no lo tenemos.
Y nosotros hemos dicho claro, la atención primaria con carácter público. ¿Por qué con carácter público? Porque la Constitución establece que el Estado me tiene que garantizar a mí la protección en salud. Eso lo establece el artículo 61 de la Constitución, eso no me lo invento yo. Y entonces, mientras sea así, no es posible que los intermediarios, que lo único que tienen en esto es la vela del negocio, del lucro, sean los que dirijan el dolor que yo tengo. Así puedo pagar o no puedo pagar, tenga el acceso a que me lo quiten. Entonces, por esa es la postura de nosotros. Y lo segundo es que la situación de atención en los hospitales ha ido mejorando por un compromiso de nosotros como médicos y porque hemos ido en medio de las discusiones adquiriendo algunas cosas que tienen a la postre que facilitar mejor atención a la gente, y cuando tú le das mejor atención tiene mejores resultados. Pero el capítulo de la educación y la promoción son columna vertebral para el desarrollo de todo sistema de salud, y el país tiene que superar las debilidades que tiene de desintegración y colapso que ha venido desenvolviéndose. No es posible que tú quieras, por ejemplo en Santiago, mejorar los indicadores cuando tú tienes los 3 hospitales intervenidos, los 3 hospitales centrales, a menos que tú con ensarmo, como hacía Balaguer y el brujo que tenía en Maizal, te tienda la mano, digo yo. ¿O no es así, McKinney? No, satisface. Está difícil. El problema de esa intervención de los hospitales. Eso agravó la situación. Sí, explicaba, se desprendió un techo, una pintura. Entonces, por ser regional, el de Santiago, se hizo las dos cosas al mismo tiempo. Claro, sí, claro. Intervenirlo y no puede dejar de dar servicio. Sí, pero donde voy es que me pero no es el de Santiago, es los 3 de Santiago. Yo lo sé, eso fue un error. No se ha admitido, sí, por lo menos, pero me satisface. Pero eso no revive, ¿eh? Claro. Me satisface ese tono moderado y equilibrado de usted. Por ejemplo, usted no puede estar de acuerdo que muera un solo paciente, ya sea una madre o un niño, un recién nacido. Pero como decía la representante de UNICEF, de Rosa del Carte, el hecho es que no reducían antes y ahora están reduciéndose. Pero me gustó que entre esas estadísticas, esos datos que dieron ayer, los hospitales del sur, no sé cómo le llaman a esa región, pero Elías Piña, Barahona. Sí, la población más distante. Más distante. Ahí fue donde más bajó el porcentaje. Yo recuerdo que Altagracia Guzmán... Agrégale que es la población menor también. Es menor, es relativa. Pero decía Tati Guzmán... la peor estadística. No, decía Tati Guzmán que las haitianas aportaban como un 30%, que venían aquí, había que atenderla y no tenían ningún historial. Entonces, el hecho que la región sur esté avanzando también es otro logro. Pero mira... ahí mismo, doctor, porque hay mucha leyenda en esto. O sea, en verdad, ¿qué tanto significa, qué tan pesada es la carga? Y esto del extranjero que viene, que se habla ya no solo de los que viven aquí, sino del turismo ilegal que viene. ¿Qué tan en serio en el trabajo de los hospitales? ¿Qué tan serio el mayor peso de esa, la mayor carga de eso, es la falta de regulación. El país que no regula sus acciones, al final termina en un redil que no es el que le corresponde. Y nosotros tenemos un problema con la regulación. A nosotros nos preocupan las haitianas, pero el país está lleno de... ¿Ustedes no vieron en unos panamericanos que nacionalizaron 2 chinos para que fueran a representarnos? Esa es la cultura de falta de identidad que tiene este país. El ordenamiento jurídico que nosotros tenemos es un ordenamiento claro. Vete a la Bolívar con privada para que ustedes vean cuántos haitianas con sus niños están ahí, porque la venta informal la acapararon ellos. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que tenemos una migración que tiene presupuesto altísimo, pero que no es operativa. Y entonces le preguntan a usted, pero el médico la atiende, el médico no tiene que ver con identidad de quien vaya con un dolor. Repita eso, cuando usted llegue con un infarto a la emergencia, el médico lo único que tiene que averiguar es ordenar un expediente y darle atención como la ley manda. Se acabó.
El médico no tiene ninguna otra función. Eso es bueno insistir, pero lo que quiero preguntar, porque hay toda una leyenda, bueno, que la mitad del presupuesto de salud se va a eso. Y otro te dice, no, eso es importante, pero no tan importante. No es así. Como usted conoce pero, el meollo, pero yo te hago la situación real. La pregunta que tú te haces, si tenemos migración ahí, tenemos las leyes, ¿cómo que todo el mundo ve el tránsito irregular de ciudadanos extranjeros en el país y ellos no lo ven? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que a ti te preocupan las haitianas, pero esto está lleno de chinos ilegales y esto está lleno de venezolanos? Hasta los venezolanos están desplazando el mercado informal. No, lo que pasa es que estadísticamente la inmensa mayoría, de 80 y tantos, son de... Sí, pero el consumo tuyo como haitiano no es diferente al mío como venezolano. No es lo mismo un 87 o de otra naturaleza. No es lo mismo un 83 que un... Entonces 4. Ahí entra la regulación de los que cobran por eso. Que asuman el rol que la ley le manda. Y tú verás que vamos a estar en santa paz. Y que ordenemos un verdadero sistema de salud enlazado y vinculado con la referencia y la contrarreferencia, que sea garante del servicio a tiempo. Y no deje el régimen de consecuencia, doctor, a todos los sectores, a todos los actores, incluidos los médicos, por supuesto. Sí, pero tú sabes que lo que nosotros hemos planteado, y lo planteamos aquí de nuevo, sí, que el régimen de consecuencia en el sector salud está definido. Nosotros tenemos la ley 6097 que tiene un tribunal disciplinario donde participa el colegio, el gobierno y el hospital correspondiente. Entonces que lo implementen. Lo que nosotros hemos dicho es que nosotros no vamos a aceptar que de manera vertical tú quieras poner régimen de consecuencia. El procedimiento, usted lo que quiere es que el régimen de consecuencia, pero la procedimiento ley, a partir si la de la ley, ley. Óyeme, si la ley te deja fuera te queda, pero la ley, no tú. No vale, la reelección no se puede cambiarlo. No, allá del no. colegio. No, allá no. Vamos a hacer una asamblea. No, pero en este caso, esto es una entrevista para la historia. Usted es de los pocos presidentes del colegio médico que no termina tirando piedras. Tirando piedras es un símil arbitrario de discursos altisonantes, de huelga. Usted luce muy reposado y con propuesta. Incluso dándole un espaldarazo a esa resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, de la cual ustedes son miembros, que ya yo he escuchado a algunos médicos diciendo que 200 es poco. Entonces usted ha dado la cara y se va como tranquilo. Porque no han hecho el análisis, porque ven acá, tú sabes dónde que está la opinión encontrada, en los 672.7 millones para la cápita. ¿Por qué ese dinero se le entrega a las intermediarias? Porque la ley dice que todos los servicios del régimen contributivo tienen una intermediación. Pero es una figura que está en la ley y que solamente con decisiones políticas son posibles sacarla y modificarla. Nosotros tenemos una figura que se llama Unipago, donde van todos los afiliados, todos, y Unipago es quien lo distribuye para las diferentes intermediarias. ¿Y tú sabes quién dirige Unipago? La AFP privada y las ARS privadas. O sea, eso es como tú mandas el queso con el gato. La misma pendejada. Eso no se ha podido modificar. Entonces, ¿qué hacemos? En definitiva, esa va a ser una de las metas de lucha de la próxima directiva del Colegio Médico Dominicano. Revisar esa ley de seguridad social y su vocación de favorecer siempre al sector privado en todo esto. El Colegio Médico, una de las metas. Bueno, nosotros la planteamos ya. Sí. Pero esa es una meta que tiene que ser inherente al Colegio Médico Dominicano, donde la única regulación que necesitamos es la del Estado. Nosotros no necesitamos intermediación para el ejercicio de la práctica médica. Muchísimas gracias, presidente. Y no te olvides de una cosa. Estuvo brillante hoy. Entre el dolor del paciente y el conocimiento del médico, la única regulación que necesitamos es la del Estado, no intermediarias. Me gustó eso de la huelga, el capital financiero. Claro. No, porque eso es lo que dice el pueblo. Para que a ellos les duela. No, porque el pueblo dice a los médicos, hacen huelga en los hospitales públicos y se van para su clínica, no, le está brillante, para su consultorio. No, entonces hay que apoyarlo ustedes en eso, porque nosotros, así como no estamos de acuerdo con huelga en las escuelas, mucho menos los hospitales. Doctor, pero ya que nos vamos. Cuando no haya más opción para la huelga, no importa el escenario, haremos la huelga. Doctor, ya lo va a dañar. No es dañar. Es que cuando a ti no te dan opciones, tú tienes que recurrir a tu derecho. Y la ley ampara esa acción. Entonces, mientras a mí me corresponda dirigir el Colegio Médico Dominicano
y podamos ir a la mesa del diálogo con resoluciones, no tenemos por qué ir a la guerra. Doctor, no se dejen ganar la lucha de comunicación, porque a veces el colegio no explica eso. Usted ha estado brillante hoy. Esto no lo vamos a invitar la próxima vez, porque hoy esta ha sido una entrevista malísima de parte nuestra. Porque no, usted ha estado brillante, doctor, porque parece muy lógico desde fuera. Sí, la huelga es un derecho constitucional. Ahora vamos a hacerla ya cuando no haya más, porque estamos hablando de los pobres. Por cierto, ya que nos vamos ya en confianza, o sea, ya usted sale del presidente, no hay posibilidad de la reelección. No, allá no hay reelección. ¿Usted descarta total, absolutamente la vida política? No, que yo tengo compromiso político. Yo sí. Pues inmediatamente usted sale, usted ya asume. Yo vengo de la lucha social. Yo termino en este pasaje del colegio médico y vuelvo a mi escenario natural. Tiene un feeling de ministro de salud a partir de agosto, que Dios se lo bendiga. Muchísimas gracias, presidente. Cuando nosotros logremos llegar al poder, esa es una posibilidad. El doctor Wilson Roa, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano en sus semanas finales, nos ha acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estuvo preclaro hoy. Vamos a la pausa. Con ustedes se aprende. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ahora les digo cómo está el mundo en el modo del semáforo. Hay que estar en una real encrucijada, en uno de esos momentos de la vida que usted llama callejón sin salida, para decidir caminar 136.5 kilómetros. Valga la aclaración, esa es la distancia que hay entre Santo Domingo y El Ceibo. Y es justo lo que hicieron decenas de campesinos que estuvieron caminando la pasada semana completa hasta llegar al Palacio Nacional el viernes. Ahí están, como el sinvergüenza, como el que ruega, sí, como el que tiene que humillarse o pierde la guerra. Conste que esa manera de ilustrarlo es un contraste a la dignidad ciudadana que invocaron hace meses y que no escuchó el gobierno. Su batalla es no quedar sin tierra para ganarse el sustento. Dicen que poderosos les han quitado las tierras que han trabajado por décadas en una arropante acción de poder económico y poder político que los aplastó hace un año. Se la han jugado. Hicieron su peregrinación y llegaron muchos con pies hinchados y el grito de cuerpos con poca juventud. Mientras, afuera del palacio, este grupo está esperando. Sí, esperan que los escuche el presidente a la Casa de Gobierno. Irónicamente llegan enjipetados que no tienen que hacer mucho esfuerzo para ver al mandatario. Hoy confieso que estoy muy atenta a qué ocurrirá con esta gente. No es decir que se gobierna para un pueblo, es hacerlo en hechos. Mis saludos y respeto a los caminantes del Ceibo. Pasemos a la luz amarilla. Señores, Francis Domínguez Trujillo, oficialmente candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, el PNVC. En los últimos años había sido una discusión si el nieto del aborrecible Trujillo podría aspirar a ese cargo, entre las objeciones de su nacionalidad americana por un lado y la misma ley. No he visto informe de la Junta Central Electoral que envió allí su delegación o del partido que lo postula sobre si resolvió el tema constitucional que lo impedía, pero hay un tema que no podrá resolver. Ni él ni el deseo de notoriedad del PNVC, que es la humillación, el insulto que representa para una sociedad que todavía lucha para superar los males que esa dictadura nos dejó y que aspira a una democracia que se mejore a sí misma. Recuerdo cómo mi maestra de historia se empeñaba en hacernos conscientes del daño que dejó la dictadura trujillista a la vida de la gente. Rodeábamos a mi abuelo para que nos contara los excesos de la falta de libertad, de los crímenes. Confieso mi asombro. Cuando ayer vi la noticia, confieso mi asombro. A ese que hace política hablando de mano dura y defendiendo la satrapía de su abuelo, hoy a ese le abren las puertas. Es un mensaje preocupante y al mismo tiempo asqueante. Pasemos a la luz verde. Ay, señores, hemos atacado mucho las mejoras que uno espera de la seguridad social, así que hoy nos adelantamos a las medidas que serán anunciadas luego de las aprobaciones que se hicieran el pasado viernes. Sí, hoy mismo las van a anunciar. Hay más cobertura en medicamentos, procedimientos,
insumos. Entre eso está la aprobación de sillas de ruedas para personas con discapacidad permanente y coches para niños afectados con parálisis cerebral. También la inclusión de 11 nuevos medicamentos ambulatorios del cuadro básico y 2 medicamentos de alto costo. Algunas de las informaciones no necesariamente son halagüeñas. Se va a subir un poco más a la consulta en el pedimento que los médicos tenían también hace un buen tiempo, pero es también el juego del equilibrio de los intereses. No obstante esto, cualquier mejora al usuario, cualquier mejora al paciente de la seguridad social es también para destacar. Así que hoy temprano atentos a todos esos detalles que durante el día iremos informando aquí en la plataforma de CDN. Con cariño, hasta aquí el semáforo. A la gente le encanta saber cómo puede tener un contacto más cercano con las cosas judiciales y evitar muchas veces el dolor de cabeza de la desinformación. Así que por eso hemos hecho esta sección acompañados de Rosa Pérez Melo, una abogada que nos asesora los lunes aquí en distintas materias. Hola, Rosa, ¿cómo te va hoy? Me va muy bien, Adis. ¿Y tú te sientes bien el día de hoy? Comodísima, con buenas pilas para la jornada. Hoy vamos a hablar justamente de qué hacer si recibo un pago con un cheque sin fondo. ¿Qué hacer? Es un gran tormento, porque no solo se limita a la parte comercial, muchos pagos de pequeños proveedores inclusive se hacen con cheques que a final de cuentas y cosas personales resultan sin fondo. ¿Qué hacer? Así es. Lo primero que hay que tomar en cuenta y hay que saber que emitir un cheque sin fondo es un acto de mala fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cheque, como bien lo planteas, es un medio de pago. Es un instrumento en el cual el librador, si una persona que tiene cuentas bancarias en una entidad determinada, lo gira en contra de ese banco, donde dice, mira, del dinero que yo tengo en mi cuenta bancaria, entrégale tanto a un tercero. Y mayormente ese pago se hace por distintas razones, no solamente de índole comercial, aunque es un instrumento muy utilizado. A nivel comercial se puede utilizar, bueno, un proveedor, como planteaste en principio, una persona también que se le deba un dinero. Mira, te estoy entregando estos 100,000 pesos a través de este cheque. Entonces, para esa persona que recibe el cheque, este instrumento, este medio de pago es una garantía con esa firma que está en ese cheque, resulta ser una garantía de que esa persona le va a pagar ese dinero que le compromete, es decir, que le corresponde en caso determinado. Entonces, ¿sí qué dice nuestra legislación? Que sí, que es un acto de mala fe. Y déjeme decirle que emitir un cheque sin fondo puede traerle graves consecuencias, tan graves que usted puede terminar preso. Porque la legislación, la ley 2859 de cheques sin fondos de la República Dominicana, de hecho, una legislación bastante antigua. Consideramos que tienen que hacerse modificaciones. De hecho, hay un proyecto que se sometió, pero que todavía no ha sido aprobada. Pero sin embargo, esta es la ley que tenemos y que hasta ahora los abogados, a la hora de someter por cheque, utilizamos. Entonces, ¿cuál usted puede terminar? Hasta 2 años preso por haber emitido un cheque sin fondo. ¿Y qué deben hacer? Inmediatamente recibe un pago con un cheque que resultó no tener fondo. ¿Cuál debería ser la primera reacción? Lo primero es que usted tiene que saber que usted tiene un plazo para protestar ese cheque. ¿Qué quiere decir? Protestar es la acción legal. La acción legal. De sometimiento de ese documento. De sometimiento exacto de ese cheque. ¿A dónde usted lo somete? Usted lo primero es que tiene que protestarlo ante la entidad bancaria. Decirle, mira, ¿qué pasa con este cheque? ¿Tiene fondos o no tiene fondos? Entonces, la entidad bancaria va a emitir un acto de comprobación donde le va a decir a usted que no, que efectivamente ese cheque no tiene fondos. Cuando se hace ese acto de protesto, que lo hace un notario público, eso es un documento suscrito donde un oficial da fe pública de que hizo un procedimiento frente a la entidad bancaria y comprobó que no tiene fondos. Inmediatamente se hace ese proceso, también hay que ponerlo a disposición, a conocimiento de ese librador, de esa persona que emitió ese cheque, ¿verdad? Mira, te estoy haciendo un procedimiento legal porque lamentablemente yo intenté, te he llamado, te he dicho qué es lo que pasa en la práctica, te he preguntado que qué ha pasado con mi dinero y nada de nada. Entonces tuve que hacer este procedimiento legal, te pongo en conocimiento de que si no me pagas en un plazo determinado, yo voy a tener que interponer una querella. Entonces, ¿qué hace usted? Contrata un abogado
Usted en principio puede contratar a un notario público, aunque lo correcto es que desde el inicio usted contrata a un abogado que ya le haga su protesto de cheque, que se encargue de hacer el acto de comprobación y de la denuncia. Es importante señalar que hay muchos consejos que les damos a la gente de cosas que puede hacer en derecho por sí misma. En el caso de someter ante la justicia el recurso por un cheque sin fondo, debe ser vía un abogado. Ojo ahí. Así es. Entonces, efectivamente, ya después que estamos en ese paso, tenemos la querella. Usted va a instrumentar, el abogado va a hacer una querella con constitución en actor civil. ¿Qué es esto? Que cuando una persona emite un cheque no solamente compromete su responsabilidad penal, es decir, no solamente puede ir a la cárcel, sino que aparte de eso tiene que indemnizar a aquella persona por el tiempo que no pudo cobrar su cheque. Entonces quiere decir que puede demandar en instancia civil diciendo, mira, efectivamente, tengo la acción penal abierta y puedes terminar preso, pero también tienes que indemnizarme porque esos 100,000 pesos que yo iba a cobrar en un momento determinado, el día 5 de octubre, hoy estamos ¿a qué? A 27, ¿verdad? Estamos el día de hoy. Exacto. Entonces, hoy estamos, y no he podido. 28. A 28, exacto. Entonces, hoy estamos a 28 y no he podido cobrar. Entonces, tú tienes que indemnizarme por eso se hace una querella con constitución en actor civil. Una situación. Ahora mismo hay muchos chantajes en diferentes círculos comerciales. Hay abogados chantajeando porque tienen cheques que fueron devueltos en círculos de pago, van a quitarte tus bienes, van a desalojarte de tus propiedades. ¿Qué suspende? La acción o la querella por un cheque sin fondo. El pago del mismo, ahí suspende todo. El pago del mismo puede suspender, pero usted tiene que decir, mira, aquí hay un medio de pago. En el caso de la querella, cuando se va a los tribunales penales, porque esa es la competencia, los tribunales penales, entonces usted tiene que demostrar que usted ha pagado. Ahora bien, si nos vamos a los tribunales civiles de la República, porque yo quiero que usted tome en cuenta que para usted someter una querella, es decir, la acción penal, usted tiene un plazo de ley que son 2 meses. Si en el plazo de los 2 meses usted no protestó el cheque, usted no hizo el proceso de comprobación ante el banco, ni fue a hacer el proceso, un notario público no lo hizo, ¿qué pasa? Que usted, su acción penal que usted podía ejercer, ya se extinguió, es decir, se produce lo que es una perención. Ya usted no puede acceder a la instancia penal y de manera obligatoria, ¿qué hacen los abogados cuando tienen cheques que no pueden ser cobrados por la vía penal? Porque usted tiene 2 meses para protestar. Si usted no lo hace en el plazo determinado, que eso es una de las cosas que se está discutiendo, ya usted por la vía penal, si esa persona no podrá terminar en la cárcel por ese cheque sin fondos que emitió. Porque usted no lo hizo en el plazo de la ley. Ya lo que puede recuperar es la inversión. Exacto, puede hacerlo. Hacer un cobro de dinero. Exacto, un cobro de pesos, que es lo que me planteaste con tu ejemplo, que hay muchos abogados que posteriormente, después que obtienen una sentencia, porque después que usted tiene una sentencia a favor de cobro de pesos y también demanden daños y perjuicios, no solamente en cobro, te estoy cobrando los 100,000 pesos, pero también págame extra, y no solo eso, extra por indemnización y la costa procesal, es decir, lo que tiene que pagar el abogado, tú también tienes que cubrirlo. Entonces, ¿qué hace esa persona? Pues que el tribunal, si comprueba que no hay pago, que se emitieron los cheques sin fondo, va a emitir una sentencia. Inmediatamente la sentencia adquiere la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué quiero decir con esto? Cosa irrevocablemente juzgada, porque tal vez el ciudadano común no comprende lo que le estoy planteando en este momento. Cuando el ciudadano, tú tienes una sentencia definitiva, es decir, que ya pasó por la primera instancia, pasó por la Corte de Apelación, por la Suprema Corte de Justicia, que es definitiva, ya el abogado puede ejecutar la sentencia. Y claro que sí, va a ir en busca de todos los bienes de ese deudor. Rosa, tu consejo final. Sí, le aconsejo que usted tenga mucho cuidado, ¿verdad? Al comerciante, a la persona que comúnmente trabaja y emite cheques, porque usted puede terminar preso, ¿verdad? Y su reputación totalmente dañada. Y en caso de que una persona se le haya emitido cheques sin fondo, les recomiendo de manera inmediata que usted contrate a un abogado y que no deje pasar los 2 meses, porque me pasa con muchísima gente que me dicen, tengo 4 meses con este cheque sin fondo. Ya se le fue la guagua. Se le fue el plazo para el tema penal, ¿verdad? Para la acción penal. Entonces usted tiene que tomar eso en cuenta, no deje que el plazo se pase y, bueno, cualquier cosa, pues puede contactar a un abogado
Y si usted tiene alguna otra pregunta, podemos entonces fácil. ¿A qué número te pueden contactar? Exacto, me pueden contactar al número 809-222-5811. 809-222-5811 o también me pueden escribir a través de las redes sociales. Me dicen que es de parte de CDN, ¿verdad? Para darle un trato especial. Y a través de @Rosa Pérez Melo. @Rosa Pérez Melo. Rosa, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Atentos con los cheques sin fondo. Sí. Ese es usted. Señores, no hubo segunda vuelta en Bolivia, tampoco en Argentina. Ponga la atención que ese puede ser un tema para nosotros. Y si no las hubo en cada uno de estos lugares, fue por la legislación. Ya hemos explicado aquí que en Bolivia, aunque no se logre el 50, si hay 10 puntos porcentuales entre el primero y el segundo, ese pasa. Y Evo pasó por 1 punto, yo creo que menos que lo que le llevó Gonzalo a Leonel aquí. Y ayer Alberto Fernández, que ganó en Argentina, no llegó al 50, cogió un 48. Por allí la legislación dice que si usted saca más del 45% o, en su defecto, si tiene 10 puntos con el que quede en segundo, usted pasa. Entonces pasó Fernández con un 48, lo que quiere decir que vuelve el peronismo al poder, que vuelven los Kirchner y parece que vamos a tener como vicepresidenta a la que era presidenta y probablemente se libre de una serie de procesos y de persecuciones. Pero atención, no hubo segunda vuelta ni en Bolivia ni en Argentina. Mira, eso anda, la Cristina de vicepresidenta. Eso anda, expresidentes que van como vicepresidente. De Evo hay que recordar el apagón de las 24 horas. O sea, Evo estaba abajo, iba a una segunda vuelta, hubo un stop, pasaron 24 horas y de repente Evo quedó arriba. Vamos a ver en qué termina esto con la OEA, que ha dicho que sí, que está de acuerdo en revisar en la auditoría, lo único que tiene que ser vinculante, porque esto de yo ir y decir que pasó A o B y usted no tomarlo en cuenta, así no se puede. Ya antes de irnos, sí, recordar que hoy se eligen los miembros faltantes del Comité Político y del Comité Central del PLD. ¿Tienes tus favoritos? Y en el día de su cumpleaños, yo creo que está muy bien que se elija a Domínguez Brito, que hoy cumpleaños, entonces ya en el cumpleaños sigue corrido por ahí y lo celebra. El otro que parece una línea y muy bien que se lo merece, sobre todo porque es una persona que se ha superado mucho, ha hecho un buen trabajo y tiene lo que le falta a muchísimos políticos y que debemos promover un poco, que es el bendito discurso, porque fíjate que toda esta cosa de lo que menos se habla es de ideas, propuestas, discursos, así que buena suerte a Andrés Navarro también, a ver si sale electo en el comité político y buena suerte a todos. Que sean extra felices. Día bonito para Francisco Domínguez Brito. Qué bueno temprano poder entonces hacer ese cotejo de que está de cumpleaños. Que metan un par de mujeres ahí. Ese machismo Sí, leninismo, hay que cuidar también esa cuota. Señores, buenos días. Mañana a las 7 estamos aquí de nuevo.